Jueces capítulo 10. Vamos a estar enfocándonos en el verso 6 hasta el verso 16. Mientras buscan el pasaje, quisiera contarle a la iglesia que mientras estábamos preparando el mensaje de hoy y mientras veíamos la palabra de Dios hablando a nuestros corazones, una canción que escuché por primera vez en casa de mi abuela, Dios la tenga en su gloria, continuamente sonaba en mi cabeza. El autor o el cantante de la canción se llama Alvin Slaughter y el título de la canción es Mercy Refused. La misericordia se rehusó. Y esta canción describe la santa tensión que las santas escrituras nos describen entre la justicia y la misericordia de Dios. La primera estrofa de la canción dice lo siguiente: la justicia demanda satisfacción. La ley fue quebrantada una y otra vez. El juicio demanda acción inmediata. La muerte quiere paga por el pecado. El coro dice: pero la misericordia se rehusó y el amor tomó mi lugar. Allí en la cruz, donde la justicia se encontró con la gracia. La misericordia rehusó dejarme morir. Jesús el Cordero fue crucificado. Aun cuando justamente la muerte me quería, la misericordia se rehusó. Y esa estrofa y ese coro rondaban mi cabeza mientras meditaba en el pasaje que tienen ustedes en sus manos. Mis amados hermanos, los atributos de Dios son una maravilla. La misericordia de Dios, gracias hermano, es una maravilla. Permítanme citarle al teólogo Andrew Murray. Era teólogo precisamente del siglo XIX en Sudáfrica. Y él dice lo siguiente: la omnisciencia de Dios es una maravilla. La omnipotencia de Dios es una maravilla. La santidad intachable de Dios es una maravilla. Ninguna de estas cosas las podemos entender. Pero note lo que dice a continuación. Para él, pero la maravilla más grande de todas es la misericordia de Dios, decía Andrew Murray. Hermanos, eso es lo que observamos en nuestro texto hoy. Y si usted le gusta hacer su tarea, porque ya sabe que nosotros estamos predicando verso por verso a través del libro de Jueces, a lo mejor usted en su casa decide, bueno, voy a adelantarme para ver qué es lo que el pastor va a hablar el domingo. Sin embargo, a lo mejor le pasó como me pasó a mí. Hay una tentación de saltarse el versículo 6 y caer inmediatamente en el versículo 11, donde se nos habla de Jefté, la historia del juez en sí. Pero cuando hacemos la pausa y meditamos en lo que vemos allí, hay una importante y valiosa evidencia del carácter de Dios. Hermanos, en este pasaje la Escritura resalta la grandeza de la misericordia de Dios. Lo que para algunos puede parecer extraño,
porque estamos en el Antiguo Testamento. Y a través de la historia se ha corrido el rumor de que hay un Dios en el Antiguo Testamento, un Dios violento, rudo, inmisericordia, que le gusta la sangre y la violencia. Y en el Nuevo Testamento hay otro Dios, uno que es peace and love, uno que pone el amor y el bienestar de todos sobre la justicia y la ira. Sin embargo, hermanos, esa es una caracterización errónea de nuestro Dios. Si me permiten, esa es una caricatura ofensiva de nuestro Dios. Algunos tienen inclusive la osadía de atribuirle perversidad y maldad. Razón por la cual, si hemos sido de esos, hemos de rogar precisamente por la misericordia de la que hemos de hablar hoy. Hermanos, las Escrituras nos enseñan o nos revelan a un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y de hecho, hermanos, es esa inmutabilidad, es ese atributo de Dios en el cual usted y yo podemos encontrar seguridad. Malaquías capítulo 3, versículo 6, dicen de la siguiente manera: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, note, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Nuestro Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Y ese Dios, mis amados hermanos, nos revela su carácter precisamente en sus santas palabras. Y algunos de nosotros, inclusive los que hemos dicho ser creyentes, hemos caído presa de las mentiras de nuestro adversario y le hemos creído. ¿Cómo es posible que Dios sea así conmigo? ¿Cómo es posible que Dios me haya hecho esto a mí? Pero eso no es el Dios que revela las Escrituras, mis amados hermanos. Lo leímos esta mañana, ¿cierto? Del Salmo 103. Y le voy a pedir que me acompañe al verso 8. No vamos a leerlo todo de nuevo, pero acompáñeme al Salmo 103. Y vea cómo el salmista describe a nuestro Dios y cómo el creyente debe conocer a su Dios. Hermano, ¿cómo es nuestro Dios? De acuerdo con el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová. Mechita de fósforo es el Señor, es lo que dice su Biblia ahí, hermanos. Dice ahí que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dice el versículo 9: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará, ¿qué cosa? El enojo. Versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras. Esa es la definición de misericordia, hermanos. Ni nos ha pagado conforme a nuestros. Versículo 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció, ¿qué cosa? Su misericordia. ¿Sobre quiénes? Muy importante ahí, mis amados hermanos. Y eso es lo que vamos a estar observando hoy. Es por eso que hemos titulado el mensaje de esta mañana, hermanos míos, la misericordia de Dios para con su pueblo. Y esperamos pueda ser visto a la luz de las Escrituras en el intercambio que se va a dar entre el pueblo de Dios y su Señor en el capítulo 10 desde el verso 6.
¿Qué quiero que noten hoy, hermanos, mientras avanzamos? Primero, el desplome espiritual del pueblo de Dios. Y es lo que vamos a ver desde el verso 6 hasta el verso 9. En segundo lugar, quiero que notemos el clamor del pueblo de Dios en el versículo 10. Después hemos de notar como tercer punto la respuesta del Señor al clamor del pueblo. Versículos del 11 al 14. Y cuarto, veremos la respuesta del pueblo a la respuesta del Señor. Versículo 15 y la primera parte del versículo 16. Y como último punto, y si me preguntan a mí, el más importante y el versículo lema y el que está rayado en negrita, cursiva, rojo, azul y negro, la segunda parte del versículo 16. Si algo se les olvida, desde ya les digo, de todo lo que he de decir hoy, no se olviden de la segunda parte del versículo 16. ¿Ok? De modo que vamos a ver inmediatamente, hermanos, el primer punto, el desplome espiritual del pueblo. Versículo 6. Note, hermanos, recuerden donde concluimos la última vez, luego de que observamos la gracia de Dios desplegada al levantar dos jueces más, de los cuales no sabemos mucho, Tola y Yair, que salieron por la gracia de Dios luego de la crisis ocasionada por el señor Abimelech, hijo de Gedeón. Lo primero que vamos a notar es que la actitud del pueblo de Dios no cambia. Y hemos de recordar, hermanos, que hemos estado mencionando desde el inicio que lo que se está viendo aquí no es solamente un ciclo. ¿Okay? Un ciclo es una repetición de un evento constantemente. Esto no es solamente un ciclo lo que estamos viendo una espiral en descenso. Imagínense un cono si estuviéramos usando una figura geométrica. Y es por eso que nosotros usamos el término un ciclo decadente. Un ciclo decadente. Cada vez que nos encontramos en estos inicios es peor que la vez anterior. Cuando concluimos el periodo anterior, el periodo de Gedeón, había idolatría. El dios que escogieron era Baal y Astarot. Para el tiempo de Abimelech escogieron a Baal-Berí. ¿Se acuerdan? Sin embargo, ya para el periodo posterior a Tola y a Yair, la situación empeoró. Noten el versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a ser los malos ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot. Coma. Y usted hasta ahí puede decir, no, este es lo mismo de siempre, ¿verdad? Pero continúe leyendo. A los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó ahí? Ya no era uno, ya no eran dos, ya no eran tres, ya no eran cuatro, ya no eran cinco. Cada vez hay más dioses falsos en la ecuación. Hermanos, nótenlo, los israelitas iban sin freno y en bajada en su desplome espiritual. Todo esto debido al rechazo del señorío de Dios. Recordándonos, hermanos, lo primero, el pecado no es solamente malo, punto. El pecado es malo, degradante, destructivo y mortal.
Nuestra cultura hoy nos dice, no hay nada grave. Es un pecadilo. Cuando Martín Lutero estaba encontrando el peso del pecado sobre su conciencia, ¿sabe qué se encontraba haciendo? Martín Lutero era un monje católico. Se encontraba yendo todos los días al confesorio. Todos los días. A tal punto que ni los padres confesantes lo aguantaban. Porque él decía, bueno, esta mañana a las 7 hice esto, a las 8 este fue el pecado que cometí, a las 8:30 este fue el que cometí, a las 8:45 este fue el que cometí. Porque había tal conciencia de su pecado que se sentía en necesidad de confesión. Y los curas le decían, pero hey, Martín, ya, está bueno. Aquí confiesa los graves. Estás aquí trayendo ese poco de pecadilos. Pero hermano, permítanme recordarles, la paga del pecado es muerte, inclusive la de los pecadilos. Inclusive la de los pecadilos. Nunca olvidemos, hermano, que lo que comienza como un pecadilo concluye como un pecado mortal. El pecado nunca cumple lo que promete. Promete satisfacción, placer y prosperidad. Todos los dioses esos que servían los israelitas prometían eso: placer, mujeres a granel, prosperidad. Bueno, placeres a granel, recuerden, lo dije, de Astarot, ¿cierto? La diosa de la fertilidad. ¿Cómo se adoraba a ese dios? Usted no quiere ni saberlo, hermanos. Pero prometió placer. Y eso es lo que el mundo llama bendición solamente. Escuchen: placer, prosperidad y satisfacción. Y el pecado promete eso en larga duración, pero la realidad, mis amados hermanos, es que eso es una mentira. Y es todo lo contrario. Porque el resultado siempre es, primero, insatisfacción, segundo, sufrimiento y tercero, miseria. Y el pueblo de Dios debía estar consciente de esta realidad, hermanos. Primeramente porque ellos estaban en un pacto con Dios donde las promesas de bendición iban ligadas al sujetarse al señorío de Cristo, de Dios. Moisés se lo recordó. Ese pacto se hizo en el Sinaí y Moisés se lo recordó luego, antes de entrar a la tierra prometida. No le voy a pedir que lo lean ahora, pero si gustan, en casa, abran su Biblia en Deuteronomio 28 y ustedes podrán ver cuáles eran las promesas en obediencia y cuáles eran las maldiciones en desobediencia. Los israelitas no guardaron la ley. Se olvidaron del Dios del pacto. Prefirieron hacer pacto con Baal-Berit y con todos los demás dioses que ofrecían falsa prosperidad. Como hay algunos hoy en ciertas iglesias, inclusive persiguiendo a Mamón. Todo es plata, todo es prosperidad, todo es placer. Esta es tu hora, este es tu momento. Vive, sube, baja, esta es tu gloria, este quiere multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos vivimos para eso. ¿Qué sucede, hermanos? Inmediatamente vemos el resultado de olvidarnos de Dios. Capítulo 10, versículo 7. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Y se encendió la ira de Jehová contra Israel. ¿Y qué hizo? Los entregó en las manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Esta es la gente que va a ser afectada por los amonitas. La gente que va a convocar a Jefté, que vamos a ver la próxima semana. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra ¿quién, hermanos? Judá y contra Benjamín y la casa de... Y fue afligido Israel como, hermanos. ¿Ok?
Los israelitas, lo ven ahí, hermanos, se encontraban en una severa aflicción a causa de haberse olvidado de su Señor. Eso ya lo hemos visto. Y la frase que es clave aquí es esa última: en gran manera. Cada vez que ustedes vean en la Biblia esa frase, en gran manera, quiere decir, ay, 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 mucho, duele, muchísimo. ¿Ok? Y noten aquí, hermanos, que la opresión en esta ocasión sería doble. Los israelitas iban a ser hechos un sándwich. Desde el este, iban a venir los amonitas. Iban a azotar Galaad. Y no solamente azotaron Galaad, sino que se sintieron fuertes y se fueron con la gente de Judá, con la gente de Benjamín, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el oeste venían los famosos filisteos preparándonos para el juez Sansón. ¿Ok? Pero fueron 18 años de opresión, los israelitas en un sándwich. Literalmente hablando, hermanos. El pecado trae siempre sufrimiento. Nunca lo olvidemos, mis amados hermanos. Mientras no llegaron los filisteos y mientras no llegaron los amonitas, todo el mundo estaba pasándola excelente con todos los dioses que mencionamos en la lista. Pero algo sucedió. Luego de 18 años, ya no aguantaron más y clamaron al Señor. ¿Se dan cuenta cómo la conciencia se va cauterizando cada vez más? 18 años de oprobio. ¿Usted se acuerda antes cuando usted le dice a su hijo, te voy a pegar con la correa? Y él dice, no, ya me voy a portar bien. Pero dele un año o dos, te voy a pegar con la correa. Te voy a castigar una semana. Esas son conciencias cauterizadas. 18 años de opresión, hermano, y aún fue en 18 años cuando el pueblo dijo, vamos a clamar al Señor. ¿Ok? Vimos el desplome espiritual. Segundo punto, vamos a ver el clamor del pueblo y que nos enseña de la misericordia de Dios. Versículo 10 conmigo, mis amados hermanos. Entonces los hijos de Israel clamaron ¿a quién? Ven ahí que ahora aparece el nombre del pacto. Llamaron al Señor, el Dios del pacto, el que juró a Abraham, Isaac y a Jacob, líbranos. Pero noten cómo claman, hermanos. Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a ¿quiénes? Bien. Hermanos, versículo corto, pero aquí hay dos lecciones importantes. Síganme, les pido. La primera, ¿qué es una verdadera confesión? ¿Alguna vez usted ha orado así en la mañana? Oh Señor, gracias por este día que me has dado, perdóname por todos mis pecados en nombre de Jesús, amén. ¿Ok? Muchos hemos orado así. Pero permítame decirle, eso no es una oración de confesión. Esa es una oración de no confesión. Todo lo contrario, aun cuando usted haya dicho perdóname por mis pecados. Noten cuál fue la declaración de los israelitas. Hemos pecado contra ti. ¿Cómo? Porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. La verdadera confesión, hermanos, debe ser específica, no etérea. La verdadera confesión entiende, es consciente de su pecado y por eso lo confiesa en arrepentimiento. Esa es la primera lección que nos dice la oración. Ellos nos dijeron, Señor, clamamos a ti. Primero nos dijeron que el diablo lo hizo hacerlo, como muchos de nosotros nos gusta hacer. Dijeron, hemos pecado. Pero no solamente dijeron hemos pecado, pudieron ser específicos y decir cómo hemos pecado.
De la misma manera, hermanos, debemos acercarnos al Señor en confesión. Así como decía Martín Lutero: Señor, estoy adicto a la pornografía. Señor, estoy adicto a los juegos de azar. Señor, estoy adicto a la inmoralidad sexual. Señor, estoy adicto al alcohol. Y póngale el ejemplo que usted quiera específicamente. Eso habla de reconocer mi condición. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en esa condición porque habían olvidado a su Dios y sirvieron a los Baales. Esa es la primera lección del versículo 10. Sin embargo, hay una segunda lección que el versículo 10 nos va a dar. Aun cuando debemos salir de la confesión etérea a la confesión específica, la confesión no es suficiente. Confesión no es sinónimo de arrepentimiento. Si no me creen, lo vamos a ver a continuación. ¿Saben por qué, hermanos? Ya el Señor había escuchado esa historia o esa frase no una vez ni dos veces. ¿Ok? Noten algo, hermanos. Aquí el patrón cambia. Cuando comenzamos en Jueces 2 y 3, decía: el pueblo clamaba y el Señor levantaba un juez. Otoniel. De entrada del ciclo, el pueblo clamaba y el Señor levantaba otro juez. ¿Ok? Pero ya nos damos cuenta que cuando llegamos donde Gedeón, demoró un poquito en salir el juez, ¿cierto? Y noten la respuesta del Señor aquí. El juez no se levanta una vez. El capítulo 11 no arranca aquí. ¿Se dieron cuenta? El capítulo 11 no comienza, todavía nos falta un par de versículos. El Señor no levantó un juez inmediatamente. El patrón cambia, lo cual nos lleva al tercer punto, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor al clamor del pueblo? Lea conmigo el versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 14, hermanos. Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Pausa ahí. Nos damos cuenta que el Señor está actuando de manera diferente en esta ocasión. El Señor está actuando de manera diferente en esta ocasión. Para algunos de nosotros hubiera sido suficiente con lo que pasó en el versículo anterior. Señor, hemos pecado porque servimos a Baal. Pero el Señor dice: espérate, esa historia ya yo la escuché. ¿Desde dónde comenzó, hermano? Desde Egipto. ¿Ok? El Señor escuchó su clamor, ¿se acuerdan? En Egipto, bajo la opresión de los egipcios. Y el Señor levantó un libertador. ¿Quién fue? Moisés. ¿Y cuál ha sido el patrón desde Moisés hasta acá? El mismo. El mismo. Mire lo que dice el versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. ¿A que no esperábamos esa respuesta, hermanos? Ahora quiero escuchar primero a los que dicen que el Señor es una mechita de fósforo. ¿Ok? ¿Qué fue lo que dijo el Señor desde cuándo comenzó esto? Hermanos, ¿sabe cuántos años pasaron de Egipto a donde estaban ahora? ¿Y cuántos años todavía faltaban hasta el exilio babilónico? El periodo de los jueces nada más duró como 250 años más o menos.
dígame que Dios es mechita de fósforo, y yo tengo que decirle que la palabra dice que Él es tardo para la ira, y no solamente tardo para la ira, sino que es grande en misericordia. ¿Ok? Grande en misericordia. Mira lo que le dice el Señor en el versículo 14. Ya yo no lo voy a librar. Anden y clamen ahora a todos esos dioses que ustedes cogieron, que los salven ellos de su aflicción. Anda, pídele a Astarot ahora. Anda, pídele a Baal, que ellos sean quien los salve, que ellos los libren de la aflicción. ¿No ven ahí? Hay dos cosas que quiero que noten ahí, mis amados hermanos. Ellos dijeron, confesaron su pecado, pero el Señor ya había escuchado esa historia. Confesión no es sinónimo de arrepentimiento. ¿Lo ven ahí? Y nunca olvidemos tampoco que Dios conoce nuestro corazón. Usted puede engañar a su papá, a su mamá, a su jefe, a quien usted quiera, pero a Dios nadie lo puede engañar. Es lo primero que debemos observar ahí. Cada vez que veo el estado del hermano Alberto me acuerdo, porque eso es lo que él pone ahí: Dios conoce mi corazón. Y yo estoy seguro que el hermano entiende que eso se ve, hay una manera positiva de verlo y hay una manera negativa de verlo. La mayoría nos gusta verlo de la manera positiva, de que Dios sabe que yo soy bueno. Esa no es lo que dice la Biblia. Él sabe nuestro corazón. Él sabe cuando hay iniquidad en él. A él no lo podemos engañar. Así que Dios le dice: esa canción ya yo me la sé. Vayan a orarle ahora al otro Dios. Podemos acusar a Dios de injusto. Podemos acusar a Dios de inmisericordia. ¿Sabe qué, hermano? La respuesta es que no. El problema que tenemos es que muchos de nosotros somos como los israelitas, que vemos a Dios como una comodidad y no como Señor. ¿Saben a lo que me refiero? Yo necesito que Dios me dé comida, voy para la iglesia. Después que Dios me da comida, si me da comida, me fui. Conozco casos, hermano, voy a poner ejemplos específicos para que vean a lo que me refiero. Personas que estaban rogando porque el Señor les diera casa, residencia, un lugar donde vivir, y oraron y clamaron y estaban en la iglesia de rodillas llorando, inclusive, hermanos. Y vino el gobierno aquí en Colón. Bueno, aquí hay casas en Colón, vamos a darle casa a la gente para que puedan usar baño higiénico y todo lo demás. Y algunos hicieron gloria a Dios y nunca más lo vimos de nuevo. Volvieron a la vida vieja, porque Dios era una comodidad. Algunos aman lo que Dios da, pero no al Señor que da. Y hermano, ese es un pecado grave. Así estaban los israelitas, mis amados hermanos. Astarot, tenemos, Baal, tenemos hambre. Oh Señor Jehová. Esa era la actitud que tenían los israelitas. ¿Sabe qué nos recuerda eso, hermanos? Nosotros pensamos a veces también, porque olvidamos de que Dios conoce nuestro corazón, de que Dios es Congo. Y noten, hermanos, yo voy a hablar de la misericordia de Dios, pero no podemos cometer el error de malinterpretar la misericordia de Dios, porque si la malinterpretamos, estamos poniéndonos en un grave peligro. Dios conoce nuestros corazones. Así que los israelitas tuvieron que cambiar el discurso, porque Dios está lidiando diferente. Dios no dijo: aquí está el juez, vayan. No fue suficiente. Se necesitaba no solamente confesión, sino que se necesitaba arrepentimiento. ¿Saben cuál es el ejemplo que les puedo dar?
El Señor, lo puedo decir con humildad, tanto a mi esposa y a mí, nos está recordando cómo fuimos con nuestros padres y nos está recordando cómo somos todos con nuestro Padre Celestial. Lo estamos viendo en la disciplina con nuestros hijos. Hay ocasiones en las que uno está hablando con los hijos y los hijos te dicen, ok, yo entiendo, yo sé, tienes razón. Pero ¿saben qué sucede? Un día después, no. 30 minutos después, están haciendo lo mismo que dijeron que entendieron. ¿Cuántos padres dicen amén? No. Pero eso nos recuerda cómo fuimos nosotros con nuestro Padre probablemente, y sobre todas las cosas, cómo somos con nuestro Padre Celestial. Que confesamos, pero no necesariamente estamos arrepentidos. Ante esa circunstancia, el Señor reacciona. Y noten, hermanos, lo segundo y último antes de pasar al próximo punto. Este pasaje nos enseña otra cosa. Antes de que alguien pueda decir en cualquier momento que Dios es injusto, porque mucha gente le gusta decir eso, lo que este pasaje está diciendo es lo que nuestras acciones merecen. Ese es el énfasis, ¿ok? Dios no está siendo vengativo, sino que está dando una respuesta justa. ¿Están escuchando? Y para los que no lo creen, pueden regresar a Deuteronomio 28. Nada de lo que está sucediendo aquí está fuera del contrato. Nada. Si hay una cosa, hermano, que nadie puede hacer sin blasfemar, es acusar a Dios de injusto. Y eso nos debe hacer pensar, hermano, cada vez que yo digo, en la circunstancia que sea, ¿por qué a mí? Reconsideremos. Cuando de nuestra boca quiera salir, Señor, ¿cómo es posible que tú a mí? Reconsidere. Cada vez que sale de nuestra boca frase, Señor, yo te he servido a ti X cantidad de años, ¿cómo es posible que? Reconsideremos. ¿Ok? No hay queja de injusticia con Dios. No hay. Nunca. ¿Ok? Dios nunca es injusto, hermanos. ¿Ok? La respuesta que estamos viendo aquí no es una respuesta de un Dios celoso desde el punto de vista humano. Ay, me engañaron con fulanita, ahora van a ver lo que yo les voy a hacer. Eso no es eso. ¿Ok? De nuevo, los celos de Dios no son los celos de un hombre. Son los celos por la santa justicia y por la verdad. Yo soy el mayor bien, dice el Señor. Y ustedes no creen que yo soy el mayor bien y piensan que el bien está en otro lado. Bueno, vayan a ver cómo le va, pues. Con lo que ustedes consideran que es el mayor bien. Eso es lo que nos está diciendo el Señor desde el versículo 11 al versículo 14. Eso es lo que nuestras acciones se merecen, hermanos. ¿Sí? Entonces vemos una respuesta diferente en el versículo 15. Vamos a ver la respuesta del pueblo, que es el cuarto punto. La respuesta del pueblo. Versículo 15. Y vamos a leer hasta la primera parte del versículo 16. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. ¿Haz tú con nosotros? ¿Cuántos han orado así, hermano? ¿Cuántos hemos orado así en alguna ocasión? ¿Ah? Solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Y terminó ahí? No. Miren cómo inicia el versículo 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos
¿Y qué hicieron, hermanos? Y sirvieron a Jehová. Ahora sí estamos hablando de arrepentimiento. No es suficiente decir hice mal genuinamente. Eso debe lidiar o debe llevarnos, hermanos, según las Sagradas Escrituras, al verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento significa un cambio de mente. En términos de posición, habla de un giro de 180 grados. No es 360, como muchos hacemos el giro realmente. Así era como estaban girando los israelitas. Estaban haciendo el giro, pero quedaban siempre en el mismo punto. ¿Ok? El giro que se nos llama a hacer en arrepentimiento por la fe es de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que si iba para acá, media vuelta en la otra dirección. ¿Cuál es la otra dirección? Estábamos sirviendo a los Baales, ya no servimos a los Baales. Y de paso aquí, hermano, tenemos entonces un ejemplo de lo que la verdadera vida cristiana representa o debe ser cuando Dios cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Tengo que vivir diferente. Ser libre en Cristo no significa libre para hacer lo que me da la gana, porque tengo a Dios de la barba y su misericordia me alcanza y me cubre todos los días de mi vida. Error. ¿Creen que estoy exagerando, hermanos? Tuve la ocasión, con un dolor grande en mi corazón, de escuchar a un joven hablarme de sus futuros matrimoniales. Estando ya casado, con hijos, decidió entrar en una relación adúltera. Y la argumentación de él fue la siguiente: pastor, yo no creo que el Señor deje de bendecirme porque estoy haciendo esto. El Señor me va a seguir bendiciendo. Y saben una cosa, hermano, yo en mi mente que me quedé pensando, ¿por qué? ¿Qué Biblia estás leyendo tú? ¿Dónde en tu Biblia tú entiendes esto? No, pero lo que pasa es que Dios es bueno y Él es misericordioso, y entendemos la misericordia de Dios en déjame vivir como a mí me da la gana. Y eso es precisamente lo que el Señor le estaba recordando a los israelitas aquí. Esto es lo que sus acciones merecen. Y los israelitas cambiaron entonces y dijeron: hemos pecado, haz conforme a tu voluntad, pero te rogamos que nos libres de este día. Y actuaron en consecuencia. Ahora, hermanos, este es el significado del arrepentimiento. Pero quiero que veamos la parte más importante y donde voy a invertir mis últimos minutos aquí. Yo les mencioné hace un momento de que si ustedes se olvidan de algo de lo que he dicho hoy, por favor, no se olviden del versículo 16. Porque aquí está la clave de todo lo que sucede en el versículo, en el capítulo 11. ¿Ok? Lean conmigo, por favor, la segunda parte del versículo 16, la porción 16b. Y note que tampoco en ese mismo momento el Señor dice: aquí está Jefté, vayan. No, todavía no hay Jefté, hermanos. La respuesta ni siquiera es audible. No hay una palabra de Dios de vuelta. Pero sí se nos muestra, hermanos, el carácter
Y si me permiten decirlo, ahí tenemos un vistazo del corazón de Dios. Miren el versículo 16. Y él fue, ¿qué cosa? Angustiado a causa de la aflicción de Israel. Si usted lo que raya su Biblia, le exhorto a que raye ahí y estudie a raíz de ahí. Usted quiere saber cuál es el corazón de Dios para con su pueblo. Hay que hacer la distinción aquí, hermanos. Recuerden que esto que usted está leyendo aquí no aplica a todo el mundo, sino aplica al pueblo del pacto del Señor, a los que están en relación pactual con el Señor. Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Primero debemos ver esa palabra angustiado, qué significa. Y hay diversas versiones. Me gusta la traducción de la Biblia de Jerusalén que dice: no pudo soportar a causa de la aflicción de su pueblo. El Señor no pudo soportar ver a su pueblo así. Es lo que está diciendo el texto. Primera cosa que quiero que noten, mis amados hermanos, ¿qué nos significa eso? Tenemos que tener cuidado nuevamente con atribuir a Dios los sentimientos humanos de la misma manera. ¿Ok? Dios no se angustia de la misma manera que nos angustiamos nosotros cuando no nos está llegando el cheque que estamos esperando. ¿Ok? Dios no se angustia de la misma manera que nosotros cuando no sucede lo que nosotros tenemos planeado que sucede. Y la prueba es de que no puede suceder porque nada sucede sin que Dios lo haya decretado. ¿Ok? Así que a Dios no le pasa como, ay, ya, eso no salió como yo quería y estoy estresado. ¿Ok? Pero de una manera preciosa, de una manera especial, el autor inspirado nos está revelando el corazón de Dios para con su pueblo. Vimos en los versículos anteriores qué era lo que su pueblo merecía, lo que le estaba pasando. ¿Lo ven ahí? Pero dice el versículo 16b que él estaba angustiado por la aflicción de su pueblo. La segunda cosa que quiero mostrarles aquí, hermanos, es que podemos cometer un error, en mi opinión, grave. ¿Qué es lo que me dice la lógica? ¿Ok? Los israelitas estaban desviados. Se dieron cuenta, fueron oprimidos y clamaron al Señor. Apartaron, quitaron los baales y sirvieron al Señor. Como consecuencia, el Señor se sintió en aflicción. Pero eso no es lo que está diciendo el texto, hermano. La reacción del Señor, si la están viendo aquí, hermanos, no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Nada que ver con el arrepentimiento. ¿Cómo lo sé? El texto no dice, por ejemplo, y luego de su arrepentimiento, él fue angustiado en su corazón. Eso no fue lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto, ¿cierto? Lo que dice el texto es que él fue angustiado. ¿Por qué causa? ¿Por el arrepentimiento? Por la aflicción de su pueblo. ¿Lo ven ahí? Porque a veces decimos, yo voy a hacer que Dios actúe de cierta manera. ¿Han escuchado? Hay un pregón, ¿no? De que yo puedo activar el movimiento de Dios de alguna manera. Y comenzamos a cantar canciones como, con mi fe, te alcanza mi fe, toda la cosa. Y te tocaré, mi milagro recibiré, porque yo voy a activar una reacción de Dios. Alguien puede decir, y hermano, aquí no estoy discutiendo si el arrepentimiento es genuino o no.
Pero no cometamos el error de pensar que Dios se mueve en virtud de mi acción. ¿Ok? Ese es el énfasis que quiero tratar de hacer aquí, mis amados hermanos. Si yo tengo a mi hijo castigado que no puede salir a jugar, o puede jugar Roblox o lo que sea que quieran jugar, y él dice, voy a hacer que mi papá cambie de opinión, así que voy a limpiar la casa, voy a lavar el carro, voy a planchar mi ropa, para que entonces, cuando papá llegue o mamá llegue, mamá, mira todo lo que hice. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Qué es lo que espera esa persona? ¿Qué es lo que espera ese niño? Muy inteligente, por cierto, porque está tratando de manipular. Pero ¿qué es lo que él espera? Que el padre diga, mira el buen gesto de arrepentimiento, se quiere ganar mi buena voluntad. ¿Ok? Y probablemente usted como padre le diga, está bien. Pero eso no quiere decir que Dios obra así. ¿Ok? No hay ninguna manera que usted pueda decir. Lo que pasa es que el Señor vio que yo quité las estatuas. Lo que pasa es que el Señor vio que yo hice esto o lo otro. Y en respuesta a eso, ¿qué más le quedaba hacer? Cuidado con ese pensamiento, hermano. Porque eso no es lo que está diciéndonos el texto aquí. La iniciativa de Dios no es nuestro arrepentimiento, aunque el arrepentimiento es necesario. ¿Me están escuchando, hermanos? El texto nos está diciendo que el Señor se sintió en angustia o no pudo soportar, ¿qué cosa? La aflicción de su pueblo. Nunca es por obra, hermanos. Never in the life, entiéndame esto, nunca hay algo que usted pueda hacer para merecerse una bendición del Señor o un beneficio del Señor. No es por obra para que nadie se gloríe. Aun cuando hubieran quitado las estatuas de Baal y todo lo que quisieran, el Señor estaba en toda su justicia, diciendo, no hay perdón. Pero ¿sabe qué es lo que resalta eso, mis amados hermanos? El corazón de Dios para con su pueblo. Él fue angustiado a causa de la aflicción de su pueblo. Acompáñenme, por ejemplo, a Isaías capítulo 63. Y veamos el corazón de nuestro Dios, hermano. Aun cuando nuestros delitos y pecados, iniquidades, infidelidades merecen el oprobio y el rechazo de Dios, miren la reacción de Dios para con su pueblo. Isaías 63:9 dice de la siguiente manera: en toda angustia de ellos, Él fue, ¿qué cosa? ¿Lo ven ahí, hermanos? El Señor se hace inclusive, es tanta la unión de Dios con su pueblo que Él es inclusive partícipe del sufrimiento de su pueblo. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz hizo ¿qué cosa? ¿Lo están viendo, hermanos? Dice que los salvó porque se arrepintieron de sus pecados. De nuevo, hermano, quiero aclarar, no estoy diciendo que no hace falta arrepentimiento. Estoy diciendo que el arrepentimiento no es una obra que yo hago para ganarme el favor de Dios. No es lo mismo. ¿Lo ven ahí? En toda la angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ese es el corazón de Dios para con su pueblo. Esa es la buena nueva del evangelio, que aunque mis justos actos de rebeldía, no, justos nunca, injustos actos de rebeldía merecían
justamente la ira de Dios y la condenación eterna, en lugar de eso recibieron misericordia. No por nada que usted y yo hayamos hecho, sino por la afección de su Dios al pacto y la promesa del pueblo que prometió amar. Ese es el corazón de su Dios para con su pueblo. Por eso el pueblo de Israel no fue destruido. Merecía ser destruido. No una, ni dos veces. ¿Se acuerdan cuando Moisés tuvo que interceder? Cuando el Señor le dice, quítate de ahí que voy a hacer una limpieza aquí y voy a comenzar contigo una nación grande. ¿Saben? Hace siglos fue eso. No hubo merecimiento alguno, sino solamente la misericordia de Dios. Pero hermano, ¿qué quiere decir esto? Y es lo que hemos estado estudiando en justificación y regeneración. Porque algunos decimos, Dios tiene una camisa de 11 varas, porque Él dijo que Él no iba a salvar. Y como Él no dijo que iba a salvarnos, no importa lo que yo haga, yo estoy bien. Permítanme decirle, hermanos, principalmente a los bautistas de pura cepa, con esa doctrina de salvo siempre salvo, ese no es el entendimiento. Es cierto, una vez salvo, somos siempre salvos, pero ese no es el entendimiento correcto de la doctrina. De hecho, el que piensa así no es salvo. Eso se llama gracia barata. Porque para que lo que leímos en Isaías 63 se cumpla, requiere más cosas. ¿Sí? Porque Dios no niega su justicia para dar misericordia. Ninguno de los atributos de Dios se niegan. No puedo decir Dios es todo amor y no justicia. No puedo decir que Dios es más misericordia que ira. Que algunos dicen, yo sé, yo veo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento el énfasis es el amor. Acabo de probarle que no. Aquí en el Antiguo Testamento también se ve el amor de Dios para con su pueblo, ¿o no? Pero Dios no es más amor que juicio. Y no es más misericordia que justicia. Dios es uno, perfecto en todos sus atributos. Entonces, para que este pecador pudiera recibir lo que no merecía, alguien tuvo que recibir lo que ese pecador sí merecía. El glorioso intercambio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La mayor muestra de amor jamás vista en la cruz del Calvario, donde la justicia de Dios se encuentra con la misericordia de Dios, dando vida eterna a pecadores rebeldes. No solamente vida eterna, hermanos, les da un nuevo corazón, un corazón que el pueblo de Israel no tuvo. Porque usted podrá decir, ellos se arrepintieron, pero si usted sigue leyendo la historia, el ciclo volvió a iniciar. ¿Me entiende lo que quiero decir? Si usted agarra el versículo 15 nuevamente, voy a pedir que regrese conmigo, usted pudiera decir, no estoy declarando que así sea, pero mire lo que dice el versículo 15, perdón. Haz con nosotros como bien te parezca, solamente quítanos, líbranos hoy. Hermanos, quitaron las figuras
quitaron los dioses, sirvieron al Señor, volvieron al culto. Pero ¿cuál era la motivación? Si soy mal pensado, yo pudiera decir, bueno, ellos lo que querían era que le quitaran el oprobio y ya. ¿Ok? ¿Y saben por qué me inclino a pensar eso? Porque el libro de Jueces no termina aquí. Tenemos Jueces 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y cada vez es peor. Pero aún así, el corazón de Dios para con su pueblo no cambia. La aflicción de Dios por su pueblo no cambia, hermanos. Cuán grande es el amor de Dios y cómo nos atrevemos algunos a decir que Dios es malo. ¿Cómo nos atrevemos con la boca llena a decir cómo es posible que tú me trates a mí así? ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? No conocemos a Dios. No lo conocemos. Porque si usted es consciente de lo que el Señor lo ha salvado, de lo que el Señor lo ha librado, usted no tiene otra respuesta que arrodillarse y decir, gracias Señor por tu misericordia. No hay otra, hermanos. No hay otra respuesta. No hay nada que usted y yo nos merezcamos de mano de Dios, solamente juicio y condenación. Gracias a Dios por Jesucristo. Voy a cerrar, hermanos, pero quiero que lean conmigo Isaías 53. Y probablemente esté ayudando un poquito con la tarea que nos dejó el hermano Adrián. Perdóneme, hermano, résteme los puntos a mí. Dios pudo haber dicho, como algunos quisieran, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que clavarlo en la cruz? ¿Y por qué no hizo la vista ciega a nuestro pecado? Porque somos tan buenos y nos ama tanto el Señor. Él nada más tenía que decir, estás perdonado, hijo, tú vete. Como hacen algunos padres corruptos, ¿no? Cuando ven que su hijo está en malos pasos. Yo no veo nada. Lo defienden a capa y espada. Ese es mi hijo, no te metas con mi hijo, aunque esté haciendo mal. No, pero me acaba de robar, ese es mi hijo. Algunos piensan que Dios tiene que actuar así. Pero de nuevo, Dios no es hombre, hermano. Nunca comparen a Dios con la mente de un hombre pecador. ¿Ok? La justicia de Dios se tiene que cumplir. Alguien tiene que pagar. Isaías 53. Quiero que lean conmigo versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en qué cosa. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le. ¿Saben, hermano, que la salvación dependió del sufrimiento de la segunda persona de la Trinidad? Miren el versículo 4 para que veamos entonces el punto al que voy. Ciertamente llevó él, ¿lo ven ahí? Ese es sinónimo de cargar. Llevó él, ¿qué cosa, hermanos? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y hermanos, permítanme decirle nuevamente, eso no se refiere a su dolor de cabeza, no se refiere a su dolor de espalda, eso no se refiere a su ciática. Eso habla de la enfermedad más grande y más mortal de todos los tiempos, peor que el COVID y cualquier virus por venir, el pecado. Él llevó nuestra enfermedad y nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Porque créame, hermano, ninguno de nosotros iba a soportar el abatimiento ni el azote
que merecíamos. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga y por su herida fuimos nosotros curados. Por eso no hemos sido destruidos, hermano. Ese es el corazón de Dios para con su pueblo. El Hijo de Dios, perfecto en santidad, se humilló de tal forma y sufrió lo que usted y yo merecimos de aquí a la China y una y otra vez, para que usted pueda ser heredero con Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Juan 6. Juan 6. Versículo 37. Y es mi exhortación para los que escuchan hoy. Todo el que el Padre me da, ¿qué hará? Vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El pueblo fue recibido porque Dios prometió. Y de igual manera usted y yo hoy, si nos encontramos en aflicción a causa del pecado en Cristo Jesús, levántese y vuelva a su Salvador. Dice la Escritura que Él no echa fuera al que a Él vuelve. Y note, hermano, para los que dicen que Dios es el perverso del Antiguo Testamento, miren el versículo 37. ¿Quién es el que lo lleva a Cristo? Esto sale de la mente del Padre, procurando la salvación de su pueblo. El que viene a mí, no le echo fuera. Te encuentras en aflicción, te encuentras en sufrimiento a causa de tu pecado, no es el final. Dice el Señor, el que a mí viene, no le echo fuera. Por eso, aun cuando lo merecía el pueblo de Israel, el Señor fue fiel a su promesa. Y por eso, aun cuando hoy tú merezcas la destrucción y la condenación por su pecado, puedes recibir la misericordia de Dios. La gran y maravillosa misericordia de Dios. Nadie recibe injusticia de Dios. O recibimos justicia o recibimos misericordia, pero nunca vamos a recibir injusticia por parte de Dios. Gracias a Dios de que, debiendo haber recibido justicia, hemos recibido misericordia. Permítame cerrar con dos aplicaciones nada más, hermanos. Hay una noción de este texto que no debemos olvidar. Si usted leyó el versículo 11 al 14 y usted dijo jaja jiji, el versículo 11 y 14 señala a un momento real. ¿A qué me refiero? Hay un mandato bíblico que dice que busquemos al Señor cuando, mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que esté como, hermano, cercano.
Ese versículo, el pueblo de Israel no experimentó eso en el versículo 11 y 14, porque el Señor sintió la aflicción de su pueblo. Pero hermano, quiero que sepan que va a haber un momento cuando esa va a ser la respuesta, que Él no será hallado y no va a poder ser buscado. El momento es hoy. Algunos de nuestros jóvenes piensan, yo tengo 16 años, ahora que yo tenga la edad de la hermana Griselda o cuando tenga la hermana Olga, ahí es cuando yo voy a ir a ponerme a servir al Señor. Tú no sabes eso. Tú no sabes eso. El día es hoy. Segundo, Dios tiene un corazón misericordioso. Uno que debe darnos como hijos, a los que somos hijos, la seguridad en cualquiera de las circunstancias en las que nos encontremos de correr al trono de gracia. Porque Él no echa fuera a quien a Él va. Él nunca echa fuera a sus hijos. Pero el hijo pródigo tiene que regresar. Finalmente, ya que algunos no lo veíamos así, ya no puedo evitarlo. El que experimenta la gracia del Evangelio, el que experimenta el amor de Dios para con su pueblo, la misericordia de Dios para con su pueblo, no tiene otra cosa que hacer que compartir misericordia. ¿A dónde voy, hermano? El que recibe misericordia, da misericordia. Hagámonos la pregunta, ¿por qué falta misericordia en nuestras iglesias? ¿Por qué hay falta de perdón en nuestras iglesias? ¿Por qué hay falta de perdón y misericordia en nuestros matrimonios? ¿Será porque no hemos experimentado la misericordia que cubrió toda mi iniquidad y todo mi pecado? Y no hemos experimentado la gracia que sobrepasa todo entendimiento. Es una pregunta para la reflexión, hermanos. El que recibe misericordia extiende misericordia. Lo he dicho varias veces, hermanos. La Biblia lo dice. ¿Por qué conocerán a sus discípulos, hermanos? Porque estamos aquí encorbatados, en camisa, en traje, con Biblias en la mano, así como la gente sabe que somos discípulos del Señor. La gente lo sabe por lo que ve de cada uno de nosotros. Eso que Él depositó en usted y en mí, se tiene que ver. Esa misericordia para con su pueblo, se tiene que ver. El amor los unos con nosotros. Esa es la evidencia de quienes son sus discípulos. Dios nos permita, hermanos, ver la misericordia de Dios, la gran misericordia de Dios, alabarlo por eso y rendirnos a sus pies. Hermanos, nunca se olvide, las noticias lo querían muerto, pero la misericordia se rehusó. Dios lo bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Padre amado, gracias.